consiste en que la cadena carbonada se va a duplicar, ya que no hay un componente que neutralice alguna de las partes negativas. Obligatoriamente tiene que duplicarse. Veamos a qué me refiero. De la cadena carbonada se desprende lo que es el halógeno sale y se une al sodio y forma el halogenuro de sodio. El sodio no puede unirse a un carbono de un hidrocarburo. El único caso que existe donde un metal se une en forma directa a un carbono de un hidrocarburo, es decir, de un alcano, de un alqueno o de un alquino, corresponde a un alquino terminal. Cuando el triple enlace se encuentra en un extremo, es que hay atracción de electrones generando una carga negativa altamente estable. Solo en ese caso se puede unir a un metal, a eso se denomina acetiluros. De ahí no existe otro caso en el cual se une en forma directa un metal, en forma directa un carbono. Por ese motivo necesito un componente que entre en cuenta del halógeno. Como no lo hay, se duplica. Es decir, que otra cadena carbonada le va a ocurrir lo mismo. Se une el sodio y forma dos halogenuros de sodio. Y esas dos cadenas carbonadas se unen ahora para formar una mucho más grande. Veamos los ejemplos. Del único carbono se va a desprender el cloro. Cloro y sodio va a dar lugar a la formación de cloruro de sodio. Y como no tiene a quién unirse, se duplica la cadena. Por eso 2. El cloro se desprende, se une el sodio, también 2. Y las dos cadenas carbonadas se unen por el mismo carbono del cual se desprendió el halógeno. En este caso no hay problema, porque es un solo carbono. El primero lo voy a hacer de color negro y el segundo de color rojo. De esa manera tengo el etano a partir de un solo átomo de carbono. ¿Qué sucede si la cadena carbonada es más grande? Hay que tener mucho cuidado en la unión. Carbono 1, 2, 3, 4. Del carbono 2 se desprende el cloro y se une al sodio, dando lugar al cloruro de sodio. Esta cadena se va a duplicar y vamos a realizar la duplicación. Siempre voy a elegir el extremo más largo para escribirlo primero, no importa en qué orden se encuentre. En este caso el extremo más largo es del 4 hacia el 2. Eso es lo que voy a escribir primero. Ustedes los pueden ordenar de otra manera, no afecta. En mi caso me gusta siempre colocarlo en línea recta toda la cadena, en forma horizontal. Carbono 4, 3 hidrógenos, carbono 3, 2 hidrógenos, el carbono 2 tiene un solo hidrógeno, hasta ahí voy a numerar. 4, 3 y 2. El 1, en vez de hacerlo horizontal, lo voy a hacer vertical, sea arriba o abajo. Yo voy a elegir la parte de arriba. Y el carbono 2 estaba unido al cloro, pero ese salió. De ese mismo carbono se tiene que unir la misma cadena. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Duplicarlo, como si se estuviera mirando un espejo. Carbono 2, un hidrógeno, se une al carbono 3, 2 hidrógenos, al carbono 4, 3 hidrógenos y el 2 al carbono 1. Volviendo a numerar, para que se entienda, este es el carbono 2, el 3, el 4 y este es el 1. Se están uniendo por el mismo átomo de carbono. Me faltaría igualar, necesito 2 al sodio, 2 al producto y 2 a la cadena inicial. Veamos el otro caso. El otro caso yo tengo el producto. Si yo lo numero por completo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 da lo mismo por cualquier lado. 5, 6, 7 y 8. Hay 8 átomos de carbono. Yo debo recordar que cuando tengo una cadena carbonada, principalmente un alcano, bien grande, y se está ocupando sodio, la cadena está duplicada. Lo que falta acá entonces es la mitad de la cadena. ¿Dónde sería la mitad? Ahí. Copio esa parte. 2, 3, 4 y la ramificación.
1, 2, 3 y 4, y eso ya lo dejo. Y del carbono 4 tiene que venir un halógeno. ¿Cuál va a ser el halógeno? El bromo. Y de esa manera, de acá se rompe carbono-bromo, el bromo sale, se une al sodio y forma bromuro de sodio. Y la cadena se duplica. Para igualar, 2, 2 y 2. Veamos el otro caso. Algo similar a lo que acabo de hacer, con la diferencia que la cadena no se va a duplicar, sino que se van a unir cadenas diferentes. Por lo tanto, van a haber dos cadenas distintas. A eso se denomina reacción de Burke-Fichting, donde yo tengo dos compuestos halogenados diferentes. Al decir diferente significa que la cadena es distinta. El halógeno también puede ser distinto, no afecta en nada. En términos experimentales no afecta, pero en términos ya escritos en papel nos parece algo prácticamente feo, distorsionado, no entendible cuando son distintos. Es por eso que siempre tratamos de que sea el mismo halógeno, pero repito, si son diferentes no afecta tampoco en nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De cada carbono que tiene el halógeno, carbono 1, 2, 3, se va a desprender, va a salir ese halógeno. Al salir se une al cloro, el sodio, dando lugar al cloruro de sodio. ¿Cuántos cloruros de sodio van a formar? Dos. Y los carbonos que tenían los cloros se van a unir para formar una nueva cadena mucho más grande. Copio la cadena más grande, carbono 1, 3 hidrógeno, carbono 2, 1 hidrógeno, carbono 3, 1, 2, 3. Y la otra cadena más pequeña, puede ir arriba o abajo, depende de ustedes. Lo estoy haciendo de otro color. Y ahí tengo el 2-metilpropano. El otro caso, con un compuesto cíclico o un compuesto aromático ocurre lo mismo. Del carbono que tiene el halógeno se desprende, en este caso el bromo, se une al sodio, de acá sale el bromo, se une al sodio y forma bromuro de sodio, más bromuro de sodio. La cadena carbonada que tiene el bromo se va a unir al mismo carbono del cual se desprendió el otro bromo. Se mantiene la estructura cíclica y en cuenta de eso ahora está el etil, 2 átomos de carbono. Igualando, ¿dónde y cuánto? 2 al sodio y 2 al halogenuro de sodio. El otro. Si tuviésemos entonces estos halógenos ya en el producto, tendríamos el bromuro de sodio y cloruro de sodio. Sí, perfecto. Y ya no sería un 2 en cada uno de ellos. Uno y uno. Solamente sería 2 en el sodio. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 1, 2 y 3. Del carbono 2, de una de las cadenas, sale el cloro y se une el sodio, dando lugar al primer cloruro de sodio. De la otra cadena ocurre exactamente lo mismo. Es casualidad que salga del mismo carbono, no vayan a pensar que siempre va a ser 2 con 2, puede ser el 2 con el 3, el 2 con el 4, eso dependiendo del ejercicio, acá es casualidad. Sale el cloro, se une al sodio y forma el segundo cloruro de sodio. El carbono 2, porque tenía el cloro, se une al carbono 2 porque tenía el cloro. Repito, puede ser el carbono 3 o el carbono 4, eso depende ya del ejercicio o de la molécula. En este caso coincide que sea 2 y 2. Copio la cadena más larga, la puedo copiar. Si yo tuviera que hacerlo, copiaría la cadena más larga, pero en sentido contrario. Pero lo voy a colocar acá para que se entienda. Carbono 2, 3, 4 y 5. Simplemente para que se entienda. Este es el 2, el 3, el 4 y el 5. Me pasé con un carbono. 5. El 1, en vez de hacerlo horizontal, lo voy a hacer vertical, hacia arriba. Ese sería el carbono 1. Al carbono 2 se va a unir el propil. Este es el carbono 2.
Este se une al carbono 3 y el 2 también se une al carbono 1. De esa manera tengo la molécula. ¿Qué nombre le haría? Dos isopropil pentano. No. No es 2 isopropil pentano. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la cadena más larga. 2,3 Propil. dimetil hexano. Ahora sí. 2,3 dimetilhexano. Cambia su nombre. Ok. Es que uno lo ve de otra forma. Sí. Sí. La reacción de Ullmann es lo mismo que acoplamiento bimolecular con sodio o la reacción de Wurtz o Wurth-Fitting. La diferencia es que en vez de una cadena alifática se va a ocupar una cadena aromática, sí o sí, y en vez de sodio tiene que ser cobre. Si la cadena es alifática, en vez de cobre tiene que ser sodio. Esa es la diferencia. De ahí todo es lo mismo. El halógeno se desprende de la cadena aromática y se une al cobre y forma un halogenuro de cobre 1 o halogenuro cuproso. Y la cadena aromática se duplica, es decir que va a haber dos cadenas de cual se va a desprender el halógeno. Necesitaría dos cobres, dos cadenas y va a formar dos halogenuros cuprosos. Lo mismo que con sodio. El mejor halógeno como grupo saliente de una cadena aromática es el yodo. El peor halógeno en salir es el flúor. Es más fácil sacar al yodo por esta reacción que al flúor. Y de ahí le sigue el cloro, el bromo sería el segundo más fácil. Por eso cuando vean libros van a observar en este tipo de reacción más común con ejemplos solamente con el yodo. Esta reacción la íbamos a hacer en laboratorio, pero lastimosamente no alcanza la cantidad de reactivo que obtenemos. Hay una práctica donde obtenemos el yodo benceno, pero la cantidad de yodo benceno es muy poco lo que obtenemos. Ya después de varios años, cuando se acumule, quizás hagamos esta práctica. Algunos. Yodo sale y se une el cobre. Y forma yoduro cuproso. No es por malo, he tenido alumnos en mi misma materia 5 años. Y tercos, los 5 años la escribieron conmigo. No. La cadena carbonada. Se puede escribir paradas las dos cadenas, pero en este caso a mí me gusta escribirlo echado para que se parezca al bifenilo. En realidad es el bifenilo, ¿no? Lo que hago es echar la cadena y hacer de cuenta que ahí estaba el yodo y en vez del yodo se duplica la cadena, que lo voy a hacer de otro color. Y de esa forma tengo lo que se denomina bifenilo. A partir del yodo benceno, la igualación 2 a todo menos a la cadena duplicada. ¿Qué pasa si hay ramificación? Mismo procedimiento, no cambia. Solamente que haber pequeñas modificaciones de los lugares, no así de las posiciones. 4, 5, 6. Del carbono 1 se desprende el cloro, sale y se une el cobre, formando lo que es el cloruro cuproso. Ahora, como les dije, yo siempre coloco la cadena echada, pero ustedes la pueden mantener parada, eso depende ya de ustedes. Ahora, ¿qué va a pasar si acá yo lo tengo echado y acá está parado? ¿Dónde coloco la ramificación? Simplemente vuelvo a numerar. Carbono 1, puede ser hacia arriba o hacia abajo el 2, no afecta en nada. 4, 5, 6. Y acá dice que en el carbono 3 está el etil, entonces en el carbono 3 el etil. Y en el otro lado duplico la misma molécula.
Mismo procedimiento. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el carbono 3 el etil. Y ahí tenemos el compuesto. ¿Qué nombre le darían a esa molécula? 3,3. Falta algo a uno de los tres. 3 primo. La Dietil bifenilo. Lo mismo en este otro caso. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Del carbono 1 se desprende el bromo y se une al cobre, formando bromuro cuproso. La cadena carbonada, la escribo en forma echada. Número: carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Y en el carbono 4 está el grupo nitro. Ahora esta cadena lo duplico. Lo voy a hacer con rojo. Y en el carbono 4 el grupo nitro. Igualando 2 a todo menos a la cadena duplicada. Y para finalizar, esta reacción es la más sencilla, solamente una sola vez ha salido en examen, y fue un examen final. Lo único que va a suceder acá es que los halógenos se van a reemplazar. Si yo tengo un halogenuro del kilo y lo hago reaccionar con yoduro de potasio, solo es con yoduro de potasio, con ningún otro componente más, el halógeno unido a la cadena carbonada sale y se une al potasio, y el yodo entra en su cuenta, solamente yodo. De esa manera obtenemos una cadena carbonada con un componente mucho más fácil de sacar por cualquier otra reacción. Mientras que el cloro y el bromo siempre son un poco más difíciles de sacar. Y obtengo lo que es el yoduro de alquilo más el halogenuro de potasio, dependiendo qué halógeno sea, cloro, bromo o flúor. Por eso solamente hay dos ejemplos. Lo único que va a suceder es que el cloro sale, se une al potasio y el yodo entra en su cuenta. Bromo sale, se une al potasio y yodo entra en su cuenta. ¿Se acabó? Nada más. Copiando los productos, en vez de cloro va a estar yodo, más, y en vez de yodo va a estar cloro. Se mantiene la cadena, en vez de bromo va a estar yodo, y en vez de yodo va a estar bromo. Todo eso en presencia de un solvente acetona, un solvente aprótico. Y en mecanismo vamos a ver los tipos de solvente, cómo influyen en la extracción. ¿Y es tan facilito entrar en examen? Nosotros